Buenas tardes, compañeros de Unilab. Mi nombre es Daniel Maya Herrera. Mi matrícula es MX009778. Vamos a exponer el proyecto integrador del módulo M9-M10 de Derecho Internacional Privado. Y el proyecto integrador consiste en dar respuesta a unas preguntas que tienen que ver con el asunto del derecho internacional privado. La primera pregunta es: ¿cuál es el concepto del derecho internacional privado? Este concepto lo aporté yo con base en todo lo que vimos durante las clases, y para mí el derecho internacional privado es una rama del derecho que se encarga de estudiar y de velar que se dé cumplimiento con los tratados, acuerdos, procesos y procedimientos pactados entre los diferentes países que forjan relaciones de cooperación internacional. La segunda pregunta es: ¿cuál es el ámbito de aplicación de derecho internacional privado? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, yo quise ir de la mano con el concepto que vimos sobre territorialidad, así como el de jurisdicción y competencia. ¿Por qué? Porque depende de la situación y el lugar, es la normatividad que debe hacerse valer. Un ejemplo es, como lo vimos, que si se presenta un caso de una empresa como Coca-Cola o como Starbucks en nuestro país, pues sabemos que esas empresas son extranjeras. Sin embargo, se constituyeron sus filiales o sus sucursales aquí en México, deben de estar de conformidad a las leyes que nosotros tenemos. Entonces, para mí ese es el ámbito de aplicación, que depende del lugar donde se trate para que recaigan o estén de conformidad con esas leyes del país donde te encuentres. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? Estas fuentes las vimos en las primeras clases. De hecho, hubo una tarea referente a investigar cuáles eran. Y yo encontré esto: que las fuentes del derecho internacional privado debemos considerar primeramente las normas internas, que es decir, las normas nacionales, y después tenemos convenios y tratados internacionales, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional y la doctrina de autores de otras nacionalidades que emiten juicios al respecto, es decir, todas aquellas normas que nazcan entre las relaciones internacionales y que dejen un precedente para su posterior seguimiento. Todas ellas podrían pasar a formar parte de las fuentes del derecho internacional privado. ¿Cuál es el concepto de nacionalidad en México? Como tal, el concepto de nacionalidad en México yo lo obtuve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 30 dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. El apartado A de ese artículo nos dice que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el territorio de la República Mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; los que nazcan en el extranjero, que sean hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional y que pues así deseen registrarlo como mexicanos; los que nazcan en el extranjero, que son hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización; y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Y por naturalización son dos fracciones: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización, o la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos. Ese sería básicamente el concepto que se tiene de nacionalidad en nuestro país, que son aquellos que nacemos en este territorio y que así lo decidimos. La Constitución nos ampara como mexicanos y nos protege su normatividad. ¿Cuáles son los requisitos para desarrollar una actividad por parte de una sociedad extranjera? Dentro de las lecturas que estuvimos viendo en el curso,
hay algunos requisitos. Los más importantes son estos: que la sociedad extranjera debe inscribir en el registro público de la propiedad el testimonio de la protocolización de sus estatutos, es decir, todo lo referente a su constitución como sociedad, que tiene que haber un certificado apostillado en el que se conste que la sociedad está constituida con arreglo a las leyes del país en que se constituyó, que deben estar debidamente registrados previa autorización de la Secretaría de Economía y que deben de publicar anualmente su balance general, y este debe estar en cierto modo cotejado por un contador público debidamente titulado. Deben contar también con un representante domiciliado en México que pueda responder por las obligaciones que se contraigan. Esos serían básicamente los requisitos más importantes que contemplan las normatividades para las sociedades extranjeras. Y por último nos pide que mencionemos 5 aspectos negativos del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, mi respuesta no es aportando 5 aspectos negativos, sino que tengo otro tipo de aportación. Como sabemos, hoy en día ya no se llama TLCAN o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, con las nuevas administraciones que hubo presidenciales y de ministros en Canadá, se llama TEMEC, que es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Aquí hubo modificaciones al anterior Tratado de Libre Comercio y pues está fundado bajo los mismos cimientos, que se basa en la cooperación internacional entre estos países para mejorar el comercio, los aranceles e impuestos. Pues yo encontré que uno de los posibles aspectos negativos que tenga este nuevo tratado sería la forma en la que puede beneficiar al comercio de estas naciones y la forma en la que afectará a los ciudadanos de esas naciones. ¿Por qué? Porque se implementan impuestos que antes no tenían. Por ejemplo, aunque es un tratado que limita o disminuye el cobro de aranceles entre naciones, no nos exime del aumento de algunas contribuciones a nosotros como ciudadanos. Ahora, como mexicanos podemos vernos afectados en nuestros ingresos porque debemos tomar en cuenta a sectores importantes como la agricultura, por ejemplo, ¿no? Algunos de estos trabajadores que se dedican a esta rama de industrial se ven sustituidos por productos extranjeros que en apariencia son más económicos. Lo hemos visto con exportaciones, importaciones incluso de productos como el jitomate, el aguacate, que se están sustituyendo o se traen de Estados Unidos y que afectan a los agricultores. El comercio local se ve afectado y por ende pues muchas veces se ven obligados a aumentar sus precios para poder vender. Entonces ese podría ser uno de los aspectos negativos que tendría el Tratado de Libre Comercio. Esas serían básicamente las preguntas que nos pide contestar para el proyecto integrador de este módulo. Gracias.